Doctor, efectivamente ya no se cumple año redondo, entonces hoy se cumplen 51 años del 22 de agosto de 1973 y es una fecha crucial porque en 1973 la descomposición de la democracia es progresiva y la incapacidad de lograr acuerdos sustantivos que permitieran una solución del conflicto social, económico y político dentro de la legalidad se hicieron prácticamente inviables, y eso fue porque el resultado de las elecciones de marzo no inclinó la balanza hacia ninguna resolución, porque después se agrietaron las relaciones políticas, por ejemplo por la ENU, por el paro de los trabajadores del teniente, porque irrumpieron los militares a través del tanquetazo el 29 de junio, también porque Chile se volvió un país paralizado, o sea, prácticamente nadie trabajaba. Muy poca gente trabajaba, como lo hizo ver Patricio Aylwin, presidente de la Democracia Cristiana, al presidente Allende en su última reunión del 17 de agosto. Y ese mes, el mes decisivo, el mes de agosto, el 9 de agosto el presidente Salvador Allende había convocado un gabinete de seguridad nacional, que él estimaba que era la última oportunidad que tenía Chile de derrotar la sedición, el fascismo, de dar seguridad, de avanzar por una vía adecuada. Bueno, a los 8 días ese gabinete fracasó, renunció el general del aire César Ruiz Danjou al ministerio. Poco después presentó también su renuncia el general Carlos Prats, de manera indeclinable, pero entre medio ocurrió lo que tú dices, el 22 de agosto de 1973. ¿Y qué ocurrió ahí? La Cámara de Diputados, por mayoría opositora, demócrata cristiana y nacional principalmente, hizo una declaración sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, que es lo esencial para terminar. ¿Qué decía? Yo creo que dos cosas fundamentales. Primero, que el gobierno se había puesto al margen de la Constitución y las leyes, que esto no era casualidad, que lo había hecho como una forma permanente de conducta, porque el gobierno de la Unidad Popular aspiraba a controlar o conquistar el poder total para terminar con ello, con la democracia chilena. Y ello se había expresado en dos niveles. Por un lado, en la falta de respeto a los derechos constitucionales y en segundo lugar, por la falta de respeto al principio de separación de poder. Esa es como la primera parte. Y en la segunda parte, que es la de los acuerdos precisamente, la Cámara de Diputados acuerda representarle al presidente de la República y a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, y le pide a estos últimos, es decir, a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y general director de Carabineros, que pongan fin a las situaciones de hecho referidas, es decir, a las violaciones de la Constitución y las leyes. El presidente Allende, que sabía leer política, dijo, esto es un llamado a un golpe de Estado. Esto no es otra cosa que un llamado a un golpe de Estado. Entonces, al final el acuerdo de la Cámara de Diputados, aunque sus actores hayan querido, por ejemplo, decir que pretendían que el gobierno reaccionara o que tuviera una posición distinta, el gobierno lo interpretó como un llamado a un golpe de Estado, y mucho más relevante todavía, las Fuerzas Armadas también lo interpretaron como un llamado a un golpe de Estado, y eso se inserta dentro de la crisis final de la democracia chilena anterior al 11 de septiembre de 1973.